Mi esposa me lanzó los papeles del divorcio en Navidad, entonces sus padres aclamaron por fin, pero cuando ella abrió mi regalo, su sonrisa burlona desapareció porque dentro encontró esto. Muy bien, Reddit, mi esposa me entregó los papeles del divorcio en la cena de Navidad, pensando que me estaba humillando, pero le salió el tiro por la culata cuando abrió mi regalo. Esto va a ser un viaje largo, pero créanme, vale la pena. Antes de llegar a la bomba del día de Navidad, déjenme pintarles un cuadro de cómo comenzó todo este desastre hace 8 años. Yo, hombre de 32 años, creía tener la vida resuelta. Recién salido de la escuela técnica, ganando buen dinero como electricista, tenía todo mi plan trazado: construir el negocio, encontrar una buena mujer, comprar una casa, tal vez tener hijos. Un plan sencillo para un tipo sencillo. Conocí a Shai, mujer de 31 años, en la barbacoa de un amigo. Era esa clase de chica, ya sabes el tipo, rubia, inteligente, con una risa que te hacía querer contar chistes solo para escucharla de nuevo. Tenía un título en marketing y estaba estudiando una maestría en psicología. La primera cita iba a ser solo unas copas, pero se convirtió en una de esas conversaciones que duran toda la noche, en las que resuelves los problemas del mundo y te das cuenta de que tienes algo real. Me hacía sentir como el hombre más interesante del lugar. 2 años después, ya vivíamos juntos. Todo era perfecto. Yo me mataba trabajando para construir mi negocio de contratista eléctrico y ella terminaba sus estudios. Una sociedad clásica, yo me ocupaba del mundo real, ella hacía que todo fuera divertido. En el tercer año, le propuse matrimonio. Hice todo bien, con el anillo del que había dejado pistas, cena romántica en el lugar donde nos conocimos. Lloró, dijo que sí y lo publicó por todas partes. Su familia tenía opiniones sobre que su princesa universitaria se casara con un obrero, pero Shai los calló rápidamente. Les dijo que yo estaba construyendo algo real mientras los chicos de su edad aún estaban decidiendo qué videojuego jugar. La boda fue en el 4.º año, una gran ceremonia en la iglesia y recepción en un club campestre que eligieron sus padres. Aquí es donde entra Justin en la historia. Está casado con Sloan, la hermana de Shai, y fue parte del cortejo. Una pausa rápida sobre Justin: imagina a cada idiota salido de la escuela de negocios que cree que será el próximo Elon Musk, siempre hablando de su startup revolucionaria, conduciendo un BMW que apenas puede pagar, usando esas zapatillas de diseñador que cuestan más que el alquiler de la mayoría, llamando a todos jefe y opinando sobre criptomonedas sin que nadie se lo pida. Pero es familia, así que yo era cordial. Los años 5 al 7 fueron la época dorada. Compramos la casa de nuestros sueños, una colonial con la clásica valla blanca, una fantasía. El negocio iba viento en popa, tenía a 8 empleados, los clientes hacían fila. Pagué la universidad de Shai sin deudas, pagué su auto, sus viajes con amigas, incluso empecé a hacer trabajos eléctricos gratis para sus padres porque eres tan hábil. Cada domingo había cena familiar en casa de sus padres, el mismo comedor donde eventualmente todo explotaría. Escuchaba los discursos políticos de su padre, los chismes de vecindario de su madre, veía llegar a Justin con Sloan y sus hijos, desempeñando el papel de hombre de familia perfecto. Mirando atrás, ahora veo las señales, cómo se le iluminaba la cara a Shai cuando Justin entraba, cómo se reía demasiado fuerte con sus chistes flojos, cómo siempre encontraba excusas para ayudar en la cocina cuando él estaba cerca. Pero yo estaba concentrado en nuestro futuro, trabajando 60 horas a la semana, haciendo crecer el negocio, siendo el proveedor. Creía que estaba construyendo algo sólido. Resulta que solo estaba financiando la crisis de la mediana edad de mi esposa. En el 8.º año, las cosas comenzaron a sentirse raras. Nada obvio, solo una vibra extraña. Se volvió distante, crítica, empezó a decir que trabajaba demasiado, que no apreciaba lo que tenía, que tal vez necesitábamos explorar lo que realmente queríamos. Yo pensé que era algo normal del matrimonio, todas las parejas pasan por momentos difíciles. Tal vez necesitábamos unas vacaciones o terapia. La ironía me mata. 6 meses antes de Navidad, el universo empezó a enviarme señales de advertencia con la sutileza de un ladrillo por la ventana. El problema era que yo aún vivía en la fantasía de que mi esposa me amaba de verdad. La primera señal fue el tema del teléfono. Durante 7 años, el teléfono de Shai era propiedad comunitaria, me lo pasaba para tomar fotos, lo dejaba cargando en la encimera, no le importaba si veía sus mensajes. Conocíamos las contraseñas del otro porque así son los matrimonios. Y de repente, ¡boom! Código de acceso. ¿Desde cuando tienes bloqueo en el teléfono?, le pregunté una mañana. Una mujer no puede tener privacidad, respondió, a la defensiva y muy rápido. Claro,
solo me pareció raro. Estoy planeando tu sorpresa de cumpleaños, no quiero que veas nada por accidente. Mi cumpleaños es en abril. Esto fue en octubre. Pero bueno, 6 meses planeando el cumpleaños, que resultó ser una tarjeta de regalo de $50 de Home Depot. Muy considerado. Luego vinieron las noches de chicas. El grupo de Shai, María, Jessica y Clara solía reunirse tal vez 2 veces al mes para tomar vino y quejarse de sus esposos. Cosas normales de mamás del suburbio. De repente, ahora era cada fin de semana. Y ahora estaban demasiado borrachas para conducir, así que Shai se quedaba a dormir en casa de María. Cada fin de semana. ¿Confías en mí, verdad?, se convirtió en su pregunta favorita. Por supuesto que confío en ti. Bien, porque necesito esto. El trabajo ha sido muy estresante últimamente. ¿El trabajo ha sido estresante? Ella trabaja en marketing para una clínica dental. A menos que alguien tenga una emergencia de conducto radicular, estoy bastante seguro de que no es tan estresante. Las cuentas de la tarjeta de crédito fueron lo que realmente llamó mi atención. Yo manejo nuestras finanzas porque se me dan bien los números. Y Shai odia todo lo relacionado con el dinero aburrido, usualmente solo echaba un vistazo rápido para asegurarse de que no hubiera nada raro. Fue entonces cuando empecé a ver cargos que no tenían sentido, hoteles en el centro en noches que supuestamente estaba en casa de María, cenas para 2 en restaurantes que jamás había oído nombrar, jornadas de compras que parecían excesivas para regalos del club de lectura. Lo que de verdad me alertó fue el mismo cargo de hotel, Marriott Downtown, cada sábado durante 6 semanas seguidas. O María se había mudado a una habitación de hotel, o mi esposa me estaba mintiendo descaradamente. Oye, amor, ¿qué es este cargo de hotel? Pensé que te habías quedado en casa de María. Ella ni siquiera levantó la vista del portátil. La situación de la compañera de piso de María se volvió rara, es más fácil conseguir una habitación. Fue entonces cuando decidí tener una conversación adulta sobre lo que estaba viendo. El domingo por la mañana, ella tomaba café en la cama, revisando Instagram. Shai, ¿podemos hablar de algo? Claro, ¿qué pasa? He estado notando algunas cosas últimamente, lo del teléfono, todas estas noches fuera, cargos que no reconozco. Inmediatamente se puso a la defensiva. ¿En serio estás dudando de mí ahora? No estoy dudando de nada. Recuerda que yo manejo nuestro dinero, veo todo de todos modos. Así que ¿qué, ahora no confías en mí? Solo digo que las cosas se sienten diferentes. Estás fuera todos los fines de semana. Jesucristo, dijo, quitándose las cobijas. ¿No puedo salir una noche con mis amigas sin que conviertas todo en una conspiración paranoica? Todos los fines de semana no es una sola noche, Shai. ¿Sabes qué? Tal vez si me prestaras la mitad de atención que le prestas a los estados de cuenta, no necesitaría tanto las noches de chicas. Movimiento clásico, hacerlo parecer mi culpa. Yo trabajo como un burro por nosotros, por esta casa, por la vida que construimos, y se supone que debo quedarme sentado agradecido, sin divertirme, sin salir nunca. Eso no es lo que estoy diciendo. Eso es exactamente lo que estás diciendo. Quieres una ama de casa de los años 50 que solo espere a que llegues a casa. Salió furiosa. Conversación terminada. Pero su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber. Las personas inocentes no se ponen tan a la defensiva tan rápido. Octubre y noviembre me puse a prestar verdadera atención, tomando notas mentales, verificando sus historias con los recibos, buscando patrones. Los patrones eran obvios una vez que los busqué. Cada sábado con estancia en hotel era seguido por un domingo en el que llegaba tarde, se duchaba inmediatamente y luego era especialmente cariñosa, café en la cama, sugerencias de películas, repentino interés por mi horario de trabajo. ¿Cuándo es tu próximo gran proyecto?, se volvió una pregunta regular. El día de Acción de Gracias fue la gota que colmó el vaso. Estábamos en casa de sus padres, la misma mesa del comedor que más tarde se convertiría en el epicentro. Escuchaba a Justin explicar alguna tontería sobre criptomonedas cuando su teléfono no dejaba de vibrar. Cada vez que vibraba, él miraba hacia la cocina, donde las mujeres estaban limpiando. En la cuarta vibración, salió al exterior para una llamada de negocios. 2 minutos después, Shai regresó con el rostro sonrojado. María está teniendo un drama con su novio, probablemente debería ir a ayudarla. Observé a Justin por la ventana. No estaba hablando, estaba enviando mensajes de texto. Te llevo, ofrecí. No hace falta, quédate para el pastel. Solo tomaré un Uber para ayudar con un drama de pareja a las 3 de la tarde en Acción de Gracias.
Esa noche tomé una decisión, o me estaba volviendo loco, o mi esposa se estaba acostando con el esposo de su hermana. Era hora de averiguar cuál de las dos. No podía contratar a un investigador privado de $200 por hora, pero tenía algo mejor, mi amigo Silas, y absolutamente ninguna restricción moral cuando se trata de esposas infieles. Silas ha sido mi mejor amigo desde la escuela técnica, un tipo sin filtro, con una camioneta y que ve demasiadas series de crímenes reales. Cuando le conté lo que sospechaba, su respuesta fue típica de Silas: no puede ser, Justin, ese idiota cripto. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Pues joder, amigo, la operación Atrapa al Infiel está oficialmente activa. Empezamos simple. Primer sábado, Silas y yo tomamos café y pasamos por el Marriott alrededor del mediodía. Nada sospechoso. Segundo fin de semana, lo mismo. Ya comenzaba a pensar que quizá estaba siendo paranoico. Tercer fin de semana, premio gordo. Silas trajo donas como si fuéramos policías en una vigilancia. Esto se siente como CSI, dijo ajustando sus espejos. Excepto que estamos cazando adulterio, no asesinato. 12:45 de la tarde, el BMW de Justin entra en el estacionamiento. Mi esposa sale del lado del pasajero, usando el vestido negro que le regalé para nuestro aniversario. Ni siquiera estaban tratando de ocultarlo. Santa mierda, susurró Silas. Ahí tienes tu pistola humeante, toma fotos. Silas había tomado prestada una cámara con lente largo de su primo, que hace fotografía de bodas. Comenzó a tomar fotos como si fuera de TMZ, imágenes de ellos entrando juntos, su mano en la parte baja de su espalda, la forma en que ella se reía por algo que él dijo. Se ven muy cómodos, murmuró Silas. Demasiado cómodos. Esperamos en la camioneta 3 horas. Alrededor de las 4 de la tarde, volvieron al estacionamiento. Y ahí fue cuando ganamos la lotería. Esos dos idiotas empezaron a besarse contra su coche como adolescentes. Fue repugnante y evidencia perfecta al mismo tiempo. Jesús, dijo Silas, aún tomando fotos. Tu esposa realmente se lo está tomando en serio. Ex esposa, lo corregí. Repetimos esa rutina 3 fines de semana más. El mismo patrón cada vez: estacionamiento, check-in en el hotel, almuerzo en el bar, regreso a la habitación. Lo tenían sistematizado. Pero yo no me conformaba con solo fotos. Recordé algo de hace años: Shai había creado una cuenta de Gmail para un proyecto de trabajo. Se había olvidado de ella, pero seguía sincronizada en nuestra computadora de escritorio en la habitación de invitados. Había visto notificaciones aparecer ocasionalmente, pero nunca les presté atención. Ese martes por la noche, mientras Shai estaba en su club de lectura, encendí la computadora. Bingo, meses de mensajes entre esa cuenta de Gmail y otra que no reconocía. Y el viejo correo de Shai, el Gmail, era definitivamente Justin. El mismo estilo pretencioso de escritura que en sus publicaciones de LinkedIn. Documentaban todo, y me refiero a todo: 8 meses de planificación del romance, quejas sobre sus respectivos cónyuges, descripciones detalladas de sus aventuras en hoteles que bien podría haber vivido sin saber. Pero no era solo sexting, estaban planeando todo su futuro juntos. 10 de diciembre, Justin, el sábado no puede llegar lo suficientemente pronto. Tenemos nuestra habitación habitual. Shai, perfecto. Le dije que estoy ayudando a María con las compras navideñas. Justin, ¿cuánto más podemos mantener esto? Shai, hasta que tengamos el plan de salida. 15 de diciembre, Shai, creo que Sloan empieza a sospechar. Justin, está demasiado ocupada con los niños y los preparativos de Navidad. ¿Estamos bien? Shai, a veces me siento mal. Justin, ¿no merecemos ser felices? Ellos lo entenderán eventualmente. 18 de diciembre, Justin, he estado pensando en el momento. Año nuevo, nueva energía, nuevo comienzo. Shai, qué cliché, y después de las fiestas. Menos drama. Justin, o la cena de Navidad, todos juntos. Como arrancar la curita de golpe. Shai, eso es cruel. Justin, a veces lo cruel es lo más honesto. Rápido y limpio. Estaban planeando hacer estallar a ambas familias durante la cena de Navidad. ¡Qué festivo! Pasé los siguientes días imprimiendo todo. Silas me ayudó a organizarlo cronológicamente, construyendo una línea de tiempo que mostraba exactamente cómo se desarrolló su relación: capturas de pantalla, correos impresos, copias de seguridad en 3 diferentes memorias USB. La evidencia financiera fue lo que realmente selló su destino.
Silas y yo revisamos cada estado de cuenta de tarjetas de crédito de los últimos 6 meses, cada cargo de hotel, cada cena, cada jornada de compras que no llegó a casa. Hicimos una hoja de cálculo mostrando que $12,000 de nuestro dinero se gastaron en su aventura. Mira esta mierda, dijo Silas, señalando un cargo en Victoria's Secret. $300, ¿cuándo fue la última vez que la viste con lencería nueva? No la he visto, ¿verdad? Ella estaba comprando ropa sexy para su amante usando mi tarjeta de crédito. También descubrimos la situación financiera de Justin. Silas hizo una revisión de antecedentes y escarbó un poco. Resulta que ese imbécil estaba usando las tarjetas de la empresa para gastos personales, no solo hoteles con mi esposa, sino también víveres, gasolina, incluso los pagos de su BMW. Para el 20 de diciembre teníamos todo, fotos, mensajes, registros financieros, cronología, documentación e incluso evidencia del desfalco de Justin. Silas me ayudó a organizarlo todo en carpetas, listo para lo que viniera. Ellos documentaron su romance, sus mentiras, sus planes para humillarme. Todo lo que tenía que hacer era dejar que se colgaran con su propia soga. Era hora de empezar a planear mi respuesta. Una vez que tuve las pruebas, tuve una elección: actuar como un cavernícola, derribar puertas, repartir golpes, acabar en la cárcel del condado, muy satisfactorio, pero completamente estúpido, o podía ser estratégico, usar su arrogancia contra ellos, dejarles creer que tenían el control mientras yo construía la trampa perfecta. Adivinen cuál elegí. Primera prioridad: proteger mis bienes. Todo lo que habíamos construido estaba a punto de convertirse en una zona de guerra y no iba a dejar que esta infiel se llevara la mitad del trabajo de mi vida. La casa era la prioridad número 1, nuestra colonial que compré con mi dinero, mi pago inicial, mis pagos hipotecarios. Legalmente era propiedad conyugal, lo que significaba que ella podía reclamar la mitad en la corte de divorcio. Llamé a mi amigo Tom, que maneja bienes raíces para contratistas. Le he hecho trabajos eléctricos durante años, incluso le cableé su edificio de oficinas casi gratis. Tom, necesito un consejo sobre protección de activos. Escuché que se puede hacer algo creativo con fideicomisos. ¿Qué tipo de situación? Del tipo en que necesito que lo que es mío, siga siendo mío. Ah, sí, puedo ayudarte. Tom me explicó que podía establecer un fideicomiso familiar con mi hermana como fideicomisaria. Completamente legal, sucede todo el tiempo por planificación fiscal. Una vez que los activos están en el fideicomiso, ya no son propiedad conyugal, pertenecen al fideicomiso, no a mí personalmente. Pero aquí está el truco: necesitaba la firma de Shai. ¿Cómo hacer que firme sin levantar sospechas? Dile que es por optimización fiscal. La gente firma cualquier cosa si cree que ahorrará dinero. Así que le dije que era por razones fiscales, que ahorraríamos miles en impuestos de propiedad si reestructurábamos la titularidad a través de un fideicomiso familiar. Firmó sin leer, porque confía en mí con los temas financieros aburridos. Luego, empecé a mover silenciosamente los activos líquidos. Abrí cuentas en diferentes bancos, de los que ella nunca había oído hablar, y comencé a transferir dinero en pequeñas cantidades: $2,000 aquí, $3,500 allá. Le dije que estaba diversificando nuestro fondo de emergencia para una mejor cobertura de la FDIC. Los autos fueron más complicados. Mi camioneta de trabajo ya era mía, pero su Honda era conjunto. Tom me ayudó a reestructurarlo también. Creamos un préstamo donde el fideicomiso le prestaba dinero para el coche, haciéndola responsable de los pagos mientras el título quedaba en manos del fideicomiso. ¿Por qué más papeleo para mi coche? Reestructuración del seguro. Nuestro agente cree que podemos ahorrar dinero si los vehículos están organizados de otra forma. Otra firma, sin leer. Con cada documento que firmaba, estaba construyendo una fortaleza alrededor de todo lo que había ganado. Porque aquí está el asunto con mi estado: es un estado con culpa, lo que significa que los tribunales consideran quién causó el divorcio al dividir los bienes. Adulterio más robo de fondos conyugales equivale a muy malas noticias para el cónyuge infiel. También reestructuré mi negocio. Llamé a mi contador y le dije que quería cambiar de empresa unipersonal a una LLC para protegerme de responsabilidades. Creé Elite Electrical Solutions, LLC, con estructuras de propiedad que hacían que mi participación fuera más difícil de calcular en un tribunal de divorcio. Actualicé todos los contratos, relaciones con proveedores, tarjetas de crédito comerciales. Si She quería ir tras mi negocio, tendría que desenredar estructuras corporativas que costarían más en honorarios legales de lo que valía la pena. La situación con Justin requería un enfoque diferente. Las habilidades informáticas de Silas fueron útiles aquí.
Pasamos horas investigando su empresa, buscando debilidades. La startup de Justin era más inestable que un castillo de naipes, financiada por inversionistas que habían aportado aproximadamente $1,5 millones basándose en promesas de tecnología revolucionaria de inteligencia artificial. Pero cuando Silas investigó sus productos reales, eran solo humo y espejos, presentaciones elegantes sin tecnología real detrás. Más importante aún, Justin había estado robando sistemáticamente fondos de la empresa. Encontramos evidencia de cargos personales que se remontaban a más de un año, compras en el supermercado, gasolina, pagos de auto, incluso alquileres de vacaciones. No se trataba solo de habitaciones de hotel con mi esposa, era un patrón de malversación de fondos. Silas imprimió todo, estados de cuenta bancarios, registros de tarjetas de crédito, informes de gastos. Lo organizamos cronológicamente, mostrando cómo el gasto personal de Justin aumentó justo cuando comenzó su aventura con Shay. Este tipo está viendo cargos criminales, dijo Silas, señalando un informe de gastos. Usar tarjetas corporativas para asuntos personales es malversación de manual. ¿Cuánto en total? Cerca de $30,000 en 15 meses. Eso es tiempo serio en prisión. También actualicé mi planificación patrimonial, cambié beneficiarios en el seguro de vida, actualicé mi testamento, me aseguré de que, si algo me pasaba, Shay no vería ni un centavo. Todo iría a mi hermana, con instrucciones para combatir cualquier reclamo de mi esposa separada. La guerra psicológica era igual de importante. Tenía que actuar como el esposo amoroso mientras me preparaba para la guerra total, cada mañana un beso de despedida, cada noche preguntarle por su día y escuchar sus mentiras con cara tranquila. La parte más difícil fue comprar los regalos de Navidad. Tuve que comprarlos, envolverlos y actuar emocionado por nuestro futuro, todo mientras sabía que para Año Nuevo estaría sin hogar. Para la víspera de Navidad ya tenía todo listo. Silas me ayudó a organizar los paquetes finales para Shay, expediente completo de pruebas, cada foto, cada mensaje, cada recibo, toda la historia de su infidelidad documentada e indexada. Para Justin, copias de la evidencia de su malversación, listas para enviarse a su jefe, al fiscal del distrito y al IRS. Para Sloan, su propio dossier con pruebas que mostraban exactamente lo que su esposo había estado haciendo. Para sus padres, un resumen explicando cómo su hija había estado mintiendo a todos durante 8 meses. También preparé planes de respaldo, si Shay no presentaba los papeles en Navidad, tenía mi propia petición de divorcio lista para el 26 de diciembre. Si intentaba alegar abuso, tenía documentación de su engaño sistemático. Si Justin intentaba destruir evidencia, Silas ya había enviado denuncias anónimas a su empresa. La mañana de Navidad se sintió como estar sentado sobre una bomba con temporizador que no podía ver. Entrar a esa casa con regalos envueltos, sabiendo que estaba a punto de orquestar la destrucción más hermosa en la historia familiar. Su padre ya iba por su segunda copa, viendo algún tazón de fútbol americano sin importancia. Su madre estaba en la cocina, cocinando bajo estrés como si la cena navideña fuera un deporte competitivo. Justin llegó con Sloan y sus hijos alrededor de las 2 de la tarde, actuando como la familia perfecta. Sloan corría tras los niños, tratando de evitar que rompieran algo caro. Y Shay, mi esposa mentirosa e infiel, sentada frente a mí, jugando con su servilleta como si estuviera desactivando una bomba, que en cierto modo estaba a punto de detonar. Sus padres seguían haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre mi trabajo, como siempre. Debe ser agradable finalmente tomarte un día libre, dijo su madre. Shay dice que siempre estás tan ocupado. El negocio va bien, respondí. No me puedo quejar del trabajo constante. Justin intervino con su típica tontería, ese es el problema del trabajo manual, hermano. Siempre trabajando, nunca viviendo. Algunos trabajamos por lo que tenemos, dije, mirándolo directo a los ojos. Él se removió incómodo. La cena fue una tortura. Shay seguía revisando su teléfono como si esperara una llamada importante. Su madre chismeaba sobre vecinos que a nadie le importaban. Su padre explicaba reglas de fútbol a niños demasiado pequeños para entender. Alrededor de las 4 de la tarde, después del postre, Shay finalmente se levantó. En realidad, dijo, poniéndose de pie con las manos temblorosas, tengo algo que necesito darles a todos. La sala quedó en silencio, todas las miradas sobre ella, como si fuera a anunciar un embarazo. Su madre parecía confundida. Cariño, ya hicimos los regalos. Esto es diferente, dijo Shay, sacando un sobre rojo de su bolso. Sus manos visiblemente temblaban. Lo deslizó por la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté, haciéndome el tonto. Feliz Navidad, dijo Silas.
Ella sonrió, su familia la observaba, intuyendo que algo pasaba, aunque sin entender qué. Abrí el sobre lentamente, saqué documentos legales y leí el encabezado en voz alta: petición de disolución del matrimonio. Silencio absoluto. Luego su madre sonrió de verdad. ¡Ay, gracias a Dios! Por fin. Fue entonces cuando comprendí que esto no era solo un plan de Shai. Toda su familia había estado esperando esto. Lo habían anticipado, quizá incluso alentado. Su padre asintió como si acabara de anunciar el pronóstico del clima. Ya era hora. Justin comenzó a sonreír detrás de su copa. Sloan parecía completamente perdida. Espera, ¿qué está pasando? Shai lo va a dejar, anunció su madre como si estuviera revelando una sorpresa navideña. Fue entonces cuando yo empecé a sonreír. Toda la situación era tan perfectamente jodida que casi era hermosa. Deberías abrir tu regalo también, le dije, señalando la pequeña caja envuelta bajo el árbol que había colocado esa misma mañana. Su seguridad comenzó a evaporarse. Eso no estaba en su guión. Su familia parecía confundida porque, ¿por qué traería un regalo si sabía lo del divorcio? Caminó hacia el árbol con las piernas temblorosas, recogió la caja, regresó a la mesa, la abrió con manos temblorosas. El color se le fue completamente del rostro. Dentro había fotos impresas, ella y Justin besándose en estacionamientos, entrando juntos a hoteles tomados de la mano, él manoseándola contra su coche. Debajo de las fotos había memorias USB etiquetadas, mensajes de texto, registros financieros y recibos de hotel. Su madre dejó caer su copa. Se rompió. Su padre comenzó a atragantarse con su bebida. Justin se puso blanco como la nieve. Sloan miró las fotos, luego a su esposo, luego de nuevo a las fotos. ¿Qué demonios es esto? Momento para mi actuación de Oscar. Bueno, dije, dirigiéndome a la sala como si estuviera dando una presentación, ya que estamos haciendo anuncios familiares, pensé que deberían saber que su hija lleva 8 meses acostándose con el esposo de su hermana. Caos instantáneo. Su madre empezó a hiperventilar, su padre a maldecir, Sloan agarró las fotos y comenzó a hojearlas, con el rostro cada vez más rojo. ¿Y que ha estado usando nuestras tarjetas de crédito para pagar habitaciones de hotel donde juegan a ser pareja? Justin intentó interrumpir. Mira, esto no es, y que su yerno aquí presente, continué, señalando a Justin, ha estado usando las tarjetas de crédito de su empresa para financiar toda la operación, lo cual, por cierto, es malversación de fondos, un delito grave. Sloan comenzó a gritarle a Justin. Los niños empezaron a llorar porque mamá gritaba. Sus padres parecían haber envejecido una década en 30 segundos. Ya envié copias a su jefe y al fiscal del distrito, añadí. Feliz Navidad, imbécil. Justin parecía a punto de vomitar. Pero espera, hay más, dije, volviéndome hacia Shai. ¿Recuerdas esos aburridos documentos fiscales que firmaste? Resulta que ya no eres dueña de la casa. Ni de los coches. Ni de prácticamente nada. Es curioso cómo funcionan los fideicomisos cuando no los lees. Fue entonces cuando Shai encontró su voz. No puedes hacer esto. Esas firmas, eso es fraude. Me engañaste. En realidad, no lo es. Todo fue legal y debidamente informado. Firmaste documentos transfiriendo activos a un fideicomiso familiar para optimización fiscal. Tu abogado puede explicarte cómo funcionan los fideicomisos. Voy a pelear esto. Te quitaré todo. ¿Con qué dinero? Maximizaste las tarjetas de crédito en habitaciones de hotel. Estás a punto de quedarte sin empleo cuando tu empresa se entere. Y me debes una compensación por los $12,000 que robaste de nuestro matrimonio. La habitación estalló en gritos. Sloan gritándole a Justin, él tratando de explicarse, sus padres gritándole a Shai, los niños llorando más fuerte. Me puse el abrigo y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas?, gritó Shai. A casa, bueno, a mi casa. Tú tendrás que buscar otro lugar donde quedarte. Y salí, dejando atrás el caos más hermoso que jamás haya creado. Me senté en mi camioneta un minuto, escuchando los gritos a través de las ventanas y empecé a reír. 8 meses de planificación, y no podría haber salido mejor. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que saliera de la calle. La primera semana después de la Navidad nuclear fue como ver una demolición controlada a cámara lenta. Estoy refugiado en casa de mi hermana con una copa en la mano, monitoreando la destrucción desde una distancia segura. Déjame contarte la carnicería hermosa, porque esta mierda es más entretenida que cualquier cosa en la televisión.
La destrucción legal, lunes por la mañana, 9 en punto, presenté mi contrademanda, adulterio con evidencia fotográfica, disolución de activos matrimoniales con pruebas financieras, todo el arsenal. Mi abogado dijo que era el caso de adulterio más sólido que había visto en 20 años. Ella contrató un bufete del centro, probablemente con dinero prestado de sus padres. Intentaron argumentar que ella buscaba realización personal en un matrimonio emocionalmente distante y que yo estaba siendo vengativo y punitivo. Buena suerte vendiendo esa historia cuando tienes fotos de su clienta con la lengua en la garganta de su cuñado. El juez no se mostró impresionado, especialmente cuando presentamos pruebas financieras que mostraban $12,000 de fondos matrimoniales gastados en su aventura. En nuestro estado, eso no es solo infidelidad, es robo. La casa, intocable, en el fideicomiso familiar. Los autos, lo mismo. Las cuentas bancarias, ¿qué cuentas bancarias? Según el tribunal, soy solo un electricista desconsolado cuya esposa infiel lo dejó en bancarrota. Su abogado intentó impugnar las transferencias de activos, alegando que había ocultado bienes matrimoniales, pero cada firma era legítima, cada documento debidamente notariado. Y Shai firmó todo voluntariamente. Difícil alegar fraude cuando tu clienta firmó entusiasmada los documentos para ahorrar en impuestos. La bomba profesional de Justin, la evidencia de malversación cayó como un misil guiado. El lunes por la tarde, Justin fue llamado a la oficina de su jefe. Para las 4 de la tarde ya salía con una caja de cartón y papeles de despido. Pero se pone mejor. Su empresa no solo lo despidieron con causa, lo que significa, sin indemnización, sin beneficios, sin seguro médico. También están emprendiendo cargos penales por $28,000 en gastos fraudulentos durante 14 meses. La oficina del fiscal prácticamente salivaba con el caso. El fraude con tarjetas corporativas es un dulce para los fiscales, especialmente cuando esos gastos incluyen hoteles para aventuras amorosas. Su participación en la empresa, desaparecida. Opciones sobre acciones, perdidas. Esa salida a bolsa de la que tanto alardeaba, avanzando sin él. Y sus antiguos socios están asegurándose de que todos sepan por qué. Pero aquí va la cereza del pastel, su empresa lo está demandando personalmente por reembolso. Eso significa que van por su casa, su auto, cualquier cosa que no esté clavada al piso. La venganza de Sloan resultó ser la MVP de todo este desastre. La noche de Navidad, mientras Justin intentaba justificar fotos donde manoseaba a su cuñada, Sloan ya estaba al teléfono con un abogado de divorcios. Presentó los papeles el martes por la mañana con una estrategia simplemente brillante, custodia total, pensión máxima, la mitad de todo, además de daños emocionales por adulterio. Pero Sloan no se detuvo ahí. Destruyó completamente la reputación de Justin. Publicó un anuncio cuidadosamente redactado en Facebook sobre descubrir la infidelidad de su esposo, que fue compartido 2,000 veces en 48 horas. Envió pruebas a sus padres, sus amigos, sus compañeros de universidad. La vida social de ese hombre está oficialmente muerta. Sloan también fue inteligente con el dinero. Antes de que Justin entendiera lo que pasaba, ella ya había congelado las cuentas conjuntas, cancelado sus tarjetas de crédito, solicitado ayuda de emergencia. Para el martes, no podía ni comprarse un almuerzo sin pedir prestado. Los padres de Shai están en modo crisis total. Su madre me ha estado llamando sin parar, alternando entre súplicas y amenazas. Por favor, piensa en la familia, dijo en un buzón de voz. Se cometieron errores, pero esto no tiene que destruirnos a todos. ¿Errores como qué? ¿Como si su hija se hubiera tropezado accidentalmente y caído sobre el pene de su cuñado durante 8 meses? Su padre se presentó en mi taller el martes, queriendo arreglar esto entre hombres. Le dije que la única conversación que quería era sobre cómo su hija iba a devolver lo que robó. Sigue siendo mi hija, dijo él. Y sigue siendo una ladrona y una infiel, respondí. La espectacular caída de Shai, aquí es donde todo se vuelve realmente satisfactorio. Esa confianza que tenía al deslizarme los papeles de divorcio sobre la mesa, completamente desaparecida. Está de vuelta en su habitación de la infancia porque literalmente no tiene a dónde ir. No puede permitirse un apartamento porque todo nuestro dinero está en cuentas a las que no tiene acceso. No puede obtener crédito porque sus ingresos estaban ligados a nuestras finanzas conjuntas. Su situación laboral es aún peor. Su firma de marketing tiene una cláusula de conducta en los contratos laborales. Cuando se supo el drama de la FER, su jefa la llamó para una charla. Nos encargamos de gestión de reputación, supuestamente le dijo. Difícil manejar la reputación de otros cuando no puedes manejar la tuya.
Está en licencia administrativa mientras evalúan la situación. Traducción, están viendo cómo despedirla sin demanda. El aislamiento social es brutal. Su grupo de amigas implosionó. Incluso María y Jessica se cansaron del drama y de las constantes solicitudes de dinero. Básicamente es un fantasma en su propio pueblo. El auge de mi negocio, irónicamente, todo este desastre ha sido excelente para Elite Electrical. Las noticias viajan rápido entre contratistas y, al parecer, ser la parte traicionada en un escándalo de infidelidad es una excelente campaña de marketing. Cada electricista, plomero y contratista en la ciudad conoce la historia. Todos están enviando referencias. Apoyen al tipo que manejó sus asuntos como un profesional, parece ser el sentir general. He reservado más trabajo en una semana de lo que normalmente recibo en un mes. Mi teléfono ha sido un campo de batalla. En 48 horas recibí 47 llamadas perdidas de Shai, 23 mensajes de texto que iban desde súplicas hasta amenazas, 12 mensajes de voz que pasaban por negación, ira, negociación y depresión. Llamadas de sus padres, amigos en común y de Justin. La evolución de los mensajes de Shai ha sido fascinante. Comenzó con negación, todo esto es un malentendido. Luego pasó a ira, eres un imbécil vengativo. Después vino la negociación, podemos resolver esto. Y finalmente, aceptación, silencio absoluto desde el jueves. ¿Qué sigue? El proceso de divorcio tomará meses, pero el resultado ya está determinado. Tengo pruebas, bienes protegidos y la posición moral. Shai tiene deudas, desempleo y una familia avergonzada de ella. Justin enfrenta de 12 a 18 meses en la cárcel del condado si es condenado, lo cual parece probable. Sus casos civiles drenarán cualquier activo que la prisión no le quite. Sloan está pensando en mudarse con los niños a su ciudad natal, un nuevo comienzo lejos del caos. Y yo, estoy enfocándome en el negocio, quizás contratando a más empleados. Lo más gracioso es lo fácil que esto se habría podido evitar. Si Shai hubiera querido separarse, podría haber pedido el divorcio honestamente y se habría ido con dignidad y la mitad de nuestros bienes. En lugar de eso, se volvió codiciosa, se volvió estúpida y fue destruida. Quería humillarme delante de su familia, y en cambio, se convirtió en la decepción familiar para generaciones. A veces, el karma necesita ayuda. A veces, uno tiene que ser su propia justicia. Y a veces, si eres lo suficientemente paciente y metódico, puedes convertir las peores decisiones de otras personas en tu mayor victoria. 4 meses después, el polvo se ha asentado, y déjame decirte, la justicia sabe mejor que la cena de Navidad. La finalización del divorcio, recibí el decreto final hace 2 semanas. Todo salió exactamente como lo planeé. Ella obtuvo exactamente lo que se merecía, nada. Acuerdo final, me quedo con la casa, el negocio, todos los activos en el fideicomiso, además de que me debe $24,000 en restitución por fondos matrimoniales robados, los 12,000 originales más daños. Su abogado intentó un último movimiento desesperado alegando dificultades económicas, pero al juez Morrison no le interesó. Las acciones tienen consecuencias, abogado. Su clienta lo entendía cuando decidió financiar su aventura con activos matrimoniales, dijo. El tipo lleva 15 años en el estrado y no tiene ni una pizca de paciencia para los cónyuges infieles. Los honorarios legales totales de Shai, $31,000, dinero que no tiene, en un caso que nunca pudo haber ganado. Sus padres tuvieron que hipotecar su casa por segunda vez para pagar a su abogado. La aniquilación completa de Justin, ¿recuerdan a nuestro amigo Justin? La vida ha sido muy interesante para él. Se declaró culpable de malversación en febrero. Le dieron 14 meses en la cárcel del condado más 3 años de libertad condicional. Pudo ser peor, pero su abogado negoció una reducción alegando estrés emocional por el proceso de divorcio. Los casos civiles fueron más brutales, su antigua empresa obtuvo una sentencia de $67,000, robo original más intereses y honorarios legales. Le embargaron la casa, el coche, las cuentas bancarias, incluso sus palos de golf. El hombre no tiene nada más que el mono naranja que le dieron en la cárcel. El divorcio de Sloan se finalizó en enero. Obtuvo la custodia total, la parte restante del valor de la casa y pagos de manutención con el salario carcelario de Justin. 17 centavos la hora no llegan lejos, pero cada centavo cuenta. La mejor parte, la startup de Justin quebró después de su arresto. Resulta que cuando tu CFO es arrestado por malversación, los inversionistas pierden la confianza rápidamente. Todos esos grandiosos planes de IA revolucionaria murieron junto con su historial criminal. La caída de Shai fue aún más gloriosa.
Perdió su trabajo oficialmente en enero, cuando la evaluación de la empresa concluyó que ya no era adecuada para roles con clientes. Ha estado viviendo con sus padres durante 4 meses, durmiendo en su habitación de adolescente con los mismos pósters de bandas de chicos de la secundaria. Su madre se queja constantemente, según los chismes del vecindario que me llegan a través de los amigos de copas de Silas. Intentó encontrar trabajo en agencias de marketing de la ciudad, pero la reputación vuela rápido en círculos profesionales, especialmente cuando tu drama personal implica cargos criminales. Nadie quiere contratar a la mujer que financió una aventura con dinero malversado. Actualmente trabaja medio tiempo en Target ganando $13 por hora, en la misma tienda donde solía gastar cientos en ropa para sus citas adúlteras. Ironía tan espesa que podrías cortarla con un cuchillo. El encuentro final ocurrió el viernes pasado. Yo estaba en Home Depot comprando suministros cuando, ¿adivina quién trabaja en servicio al cliente? Shai, con un chaleco rojo, luciendo como si no hubiera dormido en semanas. Me vio antes de que yo la viera. Cuando fui a la sección eléctrica, ya me estaba esperando. ¿Podemos hablar?, preguntó, mirando alrededor como si le diera vergüenza que la vieran. Ya estamos hablando, le dije, sin detenerme a revisar tuercas de alambre. Quiero decir, realmente hablar, sobre nosotros. Me detuve y la miré de verdad. 4 meses de consecuencias no habían sido amables con ella. Se veía agotada, derrotada, como alguien que finalmente había comprendido cuán mal lo había arruinado todo. ¿Sobre nosotros? La última vez que lo verifiqué, me entregaste papeles de divorcio y trataste de humillarme. Cometí errores. Tú tomaste decisiones. Yo corregí. Gran diferencia. He estado pensando en lo que teníamos, en lo que podríamos tener de nuevo. Fue entonces cuando empecé a reír. ¿Hablas en serio, después de que te acostaste con el esposo de tu hermana durante 8 meses, después de que robaste de nuestro matrimonio, después de que intentaste destruirme frente a tu familia? La gente cambia. He aprendido. Ah, sí, ¿y qué has aprendido? Que tenía una buena vida y la tiré por nada. Miró hacia abajo a su chaleco rojo, a los clientes que pasaban a su lado, a la vida que había construido a base de pura estupidez. Sé que no merezco otra oportunidad. Tienes razón, no la mereces. Éramos buenos juntos, una vez. En pasado. ¿Puedo arreglar esto? ¿Con qué? Trabajas en una tienda ganando $13 la hora. Me debes $24,000, ¿qué vas a arreglar exactamente? La esperanza en sus ojos murió en ese instante. Así que eso es todo, ni siquiera lo vas a considerar. Señorita, no te aceptaría de vuelta ni aunque fueras la última mujer en la tierra. Eres una mentirosa, una infiel y una ladrona. Eso no son errores, son rasgos de carácter. Tomé mis suministros y me dirigí a la caja. Solías amarme, gritó detrás de mí. Me detuve y me di la vuelta una última vez. Solía amar a quien creía que eras. Esa noche recibí un mensaje de texto desde su nuevo número, lo siento por todo. Espero que algún día puedas perdonarme. Lo eliminé y la bloqueé sin responder. Algunos errores no se pueden perdonar. Algunos puentes no se pueden reconstruir. Shai tomó sus decisiones. Ahora vive con esas decisiones para siempre. Fin del juego. Gané. Invité a mis padres y a mi familia a la cena de Navidad, pero nadie apareció. Me abandonaron y se fueron a la cena de mi hermano. Pero 20 minutos después, el abuelo entró y me entregó una caja de regalo. La abrí y me quedé atónito. 3 días después, ellos estaban suplicando con desesperación en su casa. Está bien, Reddit. Yo, un hombre de 29 años, acabo de llevar a cabo la venganza más satisfactoria contra mi familia tóxica, que todavía me hace sentir una erección de justicia solo de recordarlo. Pero primero déjenme darles un poco de contexto para que entiendan qué tan profundo va este agujero. Trabajo como arquitecto de software para una empresa fintech aquí en Denver, Colorado. Sé lo que están pensando, otra historia de un tipo de tecnología, pero escúchenme. No comencé con éxito, en realidad, fui un completo perdedor durante la mayor parte de mis 20s. Crecí siendo el clásico hijo del medio en una familia que adoraba el dinero y el estatus. Mi hermana mayor, Jessica, una mujer de 31 años, siempre fue la princesa que no podía hacer nada mal, y mi hermano menor, Tyler, un hombre de 26 años, era el chico de oro atleta. Yo simplemente estaba ahí, el chico raro que prefería las computadoras y los videojuegos en lugar de los deportes o las compras. Mi papá, Mark, es dueño de una exitosa empresa de construcción, y mi mamá, Linda, no ha trabajado un solo día en su vida,
pero actúa como si fuera una especie de socialité. Viven en una mansión en Cherry Hills Village, una zona rica de Denver para quienes no lo saben, y conducen BMWs iguales. Al crecer, todo giraba en torno a las apariencias y quien tenía las cosas más caras. Jessica se casó con un tipo de finanzas llamado Chad cuando tenía 23 años y empezó a tener hijos como si fuera su trabajo. Ahora tiene 3 pequeños demonios y pasa sus días publicando historias en Instagram sobre su vida bendecida, mientras su esposo trabaja 80 horas a la semana para mantener su adicción a las compras. Tyler consiguió una beca completa para jugar fútbol americano en la Universidad de Colorado en Boulder, pero se rompió la rodilla en su tercer año. En lugar de terminar su carrera como una persona normal, se mudó de nuevo a casa y ha estado encontrándose a sí mismo durante los últimos 3 años, mientras mamá y papá financian su estilo de vida. Mientras tanto, yo pasé mis primeros años 20 siendo un desastre. Abandoné la universidad 2 veces, trabajé en empleo sin futuro y vivía en un estudio cutre comiendo ramen todas las noches. Mi familia nunca me dejó olvidarlo. Cada cena familiar era solo un recordatorio de lo decepcionante que era en comparación con el matrimonio perfecto de Jessica y los logros atléticos de Tyler. El punto de inflexión llegó cuando tenía 25 años. Trabajaba en una tienda de reparación de computadoras ganando como $12 por hora y odiando absolutamente mi vida. Fue entonces cuando conocí a mi mejor amigo y futuro socio comercial, Paul. Paul es un tipo mexicano-estadounidense absolutamente gracioso que mide 1,68 m, pero tiene la confianza de un tipo de 1,95 m. Era un cliente que trajo su laptop y terminamos hablando durante 2 horas sobre programación e ideas de negocio. El tipo tenía un plan loco para iniciar una firma de consultoría en ciberseguridad, y de alguna manera me convenció para renunciar a mi trabajo y lanzarme con él. Durante los siguientes 2 años, básicamente vivimos a base de bebidas energéticas y pura determinación. Empezamos la empresa en el garaje de Paul, durmiendo en colchones inflables y comiendo solo Taco Bell. Pero Paul me mantenía motivado con su optimismo ridículo y sus bromas constantes. Te juro que ese tipo podía hacer divertido hasta un funeral. Nuestro gran momento llegó cuando conseguimos un contrato con un banco mediano que estaba siendo hackeado constantemente. No solo solucionamos sus problemas de seguridad, sino que los salvamos de una gran filtración de datos que les habría costado millones. La noticia se difundió y, de repente, teníamos más clientes de los que podíamos manejar. Avanzamos 6 meses y nuestra pequeña operación de 2 personas fue adquirida por una gran empresa tecnológica por $2.800.000. Mi parte después de impuestos fue de $1.400.000, además de que me contrataron como jefe de ciberseguridad con un salario de $180.000 al año. Paul consiguió básicamente el mismo trato y de inmediato compró un Tesla y empezó a salir con una instructora de yoga espectacular. Pero aquí viene lo mejor, no le conté nada de esto a mi familia. Para ellos, yo seguía siendo el perdedor que trabajaba en la tienda de reparación de computadoras. Seguí viviendo en mi apartamento cutre y conduciendo mi viejo Honda Civic, mientras en secreto buscaba casa y planeaba mis próximos pasos. ¿Por qué no les conté? Porque sabía exactamente lo que pasaría. En cuanto se enteraran de que tenía dinero, de repente me convertiría en el hijo favorito y todos me extenderían la mano esperando que financiara sus estilos de vida. Pero la verdadera razón por la que lo mantuve en secreto fue porque tenía un plan. Verán, mi familia me había tratado como basura durante años y yo quería ver sus verdaderos colores cuando pensaran que finalmente podía aportar algo. Planeaba contarles sobre mi éxito en Navidad y organizar una gran cena de celebración para compartir las buenas noticias. Debería haberlo sabido. Estas personas no cambian, solo se vuelven más codiciosas. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando Jessica me llamó en noviembre para preguntarme si quería contribuir con la celebración navideña familiar en la casa de mamá y papá. Dijo que estaban planeando algo realmente especial ese año y que costaría unos $300 por persona para cubrir el catering y la decoración. $300 puede que no suene mucho para ti, pero recuerda que, según ellos, yo seguía ganando $12 por hora. Eso era casi una semana completa de salario para mí. Pero dije que sí porque pensé que esa era mi oportunidad para finalmente revelar mi éxito. Y mostrarles que no era el fracaso que pensaban que era. Vaya que estaba equivocado sobre cómo se desarrollaría todo eso. Antes de entrar en el desastre que fue la Navidad, déjenme pintarles una imagen de cuán tóxica era realmente la dinámica familiar, porque entender sus personalidades es crucial para apreciar el hermoso karma que vino después. Jessica, mi hermana mayor, es básicamente el ejemplo perfecto del síndrome de princesa con derecho. Esa mujer nunca ha tenido un trabajo real en toda su vida,
pero de alguna manera cree que es mejor que todos los demás solo porque se casó con un tipo con dinero. Su esposo, Chad, gana buen dinero como asesor financiero, pero ella lo gasta más rápido de lo que él puede ganarlo. Estoy hablando de una mujer que gasta $500 en Target comprando unas cuantas cosas y que considera que una cena de $200 es algo casual. Conduce una Escalade nueva que cuesta más de lo que la mayoría gana en un año, pero constantemente se queja de lo ajustado que está el dinero. Su Instagram es un desfile interminable de fotos de sus hijos con ropa de diseñador, con pies de foto hablando sobre lo bendecida que está y lo maravillosa que es la vida de mamá. Lo peor es que es increíblemente manipuladora. Ha perfeccionado esta voz dulce y falsa que usa cuando quiere algo, pero en el momento en que le dices que no, se convierte en una completa loca. La he visto gritarle a camareros por traerle la bebida equivocada y luego girarse a sonreír para una selfie. Tyler, mi hermano menor, es de alguna manera incluso peor. Tiene 26 años y jamás ha pagado nada en toda su vida. Después de que terminó su carrera en el fútbol americano, simplemente se rindió con todo. Vive en el sótano de mis padres sin pagar alquiler, conduce un coche que ellos le compraron y su mayor responsabilidad es sacar la basura 2 veces por semana. Pero esto es lo que realmente me molesta, actúa como si le estuviera haciendo un favor al mundo con solo existir. Habla de cómo se está enfocando en su salud mental y encontrando su pasión, pero en realidad solo juega videojuegos todo el día y sale a beber cada noche. Mis padres le dan como $500 por semana de mesada a un adulto hecho y derecho. Las pocas veces que traté de sugerirle que consiguiera un trabajo o que volviera a la universidad, toda la familia me atacó diciendo que yo no entendía la presión que él tenía, y que debía ser más comprensivo. Mientras tanto, cuando yo estaba en apuros, su consejo siempre era esfuérzate más y quizás si te aplicaras un poco. Mis padres son los facilitadores más grandes que he visto. Mi papá construyó su empresa de construcción desde cero, así que conoce el valor del trabajo duro, pero está completamente ciego cuando se trata de sus preciados hijos. Trabaja 12 horas al día rompiéndose el lomo para ganar dinero, y luego se lo entrega sin cuestionamientos a Jessica y Tyler. Mamá es igual de terrible. Ha convertido el gastar el dinero de otros en una forma de arte. Esa mujer no ha trabajado desde antes de que yo naciera, pero actúa como si fuera una experta en negocios. Constantemente da consejos sobre inversiones y planificación financiera, sin tener absolutamente ninguna experiencia real con ninguno de los dos. Viven en una burbuja donde el dinero aparece mágicamente, y cualquiera que no pueda mantener su estilo de vida claramente no se está esforzando lo suficiente. Cuando yo tenía problemas financieros, su solución siempre fue, simplemente gana más dinero, como si fuera así de fácil. La dinámica familiar era básicamente esta: Jessica y Tyler eran los hijos dorados que no podían hacer nada mal, mientras yo era el chivo expiatorio designado, al que culpaban de todo. Si había drama familiar, de alguna manera era mi culpa por ser negativo. Si alguien necesitaba dinero, yo era egoísta por no contribuir más. Si los planes se cancelaban, obviamente era porque a mí no me importaba la familia. Pero esto es lo que ellos no sabían, yo había estado documentando todo. Cada comentario de mierda. Cada vez que elegían a Jessica o a Tyler por encima de mí. Cada instancia en la que dejaban claro que yo era el menos querido. Tenía capturas de pantalla de los chats grupales donde planeaban eventos familiares sin invitarme. Grabaciones de llamadas telefónicas donde hablaban de mí como si ni siquiera fuera una persona real. Paul fue quien me sugirió que empezara a guardar pruebas. Bro, me dijo un día mientras depurábamos código, esta gente va a intentar joderte eventualmente. Necesitarás evidencia cuando eso pase. En ese momento pensé que estaba siendo paranoico, pero Paul tiene esta extraña habilidad para leer a las personas. Conoció a mi familia una sola vez, en una barbacoa el verano pasado, y después me dijo, hermano, tu hermana es una sociópata total, y tu hermano es un parásito. Tus padres están tan metidos en su propio ego que no ven la luz del día. Esta gente va a mostrar su verdadera cara en cuanto crean que tienes algo que ellos quieren. Me reí en ese momento, pero maldita sea si Paul no tenía razón en todo. Lo otro que Paul me convenció de hacer fue empezar a hacer ejercicio y vestirme mejor. Si vas a tener éxito, tienes que parecerlo, me dijo. Así que contraté a un entrenador, compré ropa decente y empecé a cuidarme. Para cuando llegó Navidad, estaba en la mejor forma de mi vida y en realidad parecía alguien que tenía su vida en orden. Pero aún seguía guardando el gran secreto. Quería que fuera una sorpresa. Tenía toda esta fantasía de que todos estarían tan orgullosos de mí, y que finalmente probaría que no era el fracaso familiar que pensaban que era. Viéndolo en retrospectiva, no puedo creer que alguna vez haya sido tan ingenuo.
Pero a veces tienes que aprender por las malas que hay personas que nunca te verán como algo más que lo que ya han decidido que eres. Finalmente llegó el día de Navidad y yo estaba realmente emocionado. Había estado planeando esta revelación durante meses, había comprado buenos regalos para todos y estaba listo para finalmente compartir mi éxito con la familia. Incluso llevé puesto un traje nuevo que Paul me ayudó a escoger. Nada demasiado llamativo, pero definitivamente un paso adelante comparado con mi ropa de tienda de segunda mano. Llegué a la casa de mis padres en Cherry Hills Village alrededor de las 2 de la tarde, como habíamos planeado. El lugar estaba decorado como una maldita película de Navidad, luces profesionales, un árbol gigantesco, todo el paquete. Claramente habían gastado una buena cantidad de dinero en todo eso. Pero algo se sentía raro desde el momento en que entré. Normalmente, las reuniones familiares eran caóticas, con todos hablando al mismo tiempo, pero ese día había una tensión extraña en el aire. Jessica y Taylor se lanzaban miradas, y mis padres parecían nerviosos por algo. Hicimos las típicas charlas triviales durante más o menos una hora, Jessica mostrando fotos de sus hijos y los regalos caros de Navidad, Taylor presumiendo de alguna chica con la que estaba saliendo, mamá quejándose de lo difícil que era encontrar buen personal doméstico, la típica mierda narcisista familiar. Entonces papá carraspeó la garganta y dijo que tenía un anuncio que hacer. Todos se reunieron en la sala, y pensé que ese era mi momento para compartir también mis grandes noticias. Momento perfecto, ¿verdad? Error. Papá se levantó con una expresión seria y dijo, hijos, su madre y yo hemos estado hablando, y hemos decidido que es momento de hacer algunos cambios aquí. Jessica, tú y Chad han estado luchando con los gastos de los niños, así que vamos a ayudarlos a comprar esa casa más grande que han estado viendo. Cubriremos el pago inicial, $200,000. Jessica literalmente chilló como un cerdo y empezó a llorar de felicidad. Chad parecía aliviado como el demonio. Aparentemente habían estado intentando mudarse a una mansión en Highlands Ranch pero no podían permitírselo. Y Taylor, continuó papá, sabemos que has estado trabajando duro en encontrar tu camino, así que vamos a invertir en tu futuro. Vamos a comprarte ese gimnasio franquiciado que querías administrar. La inversión inicial es de $150,000, pero creemos en ti. Taylor se levantó de un salto y los abrazó a ambos. Yo estaba sentado ahí pensando, ¿qué carajos? ¿Cuándo siquiera mencionó que quería administrar un gimnasio? Literalmente era la primera vez que lo escuchaba. Pero papá no había terminado. Me miró con una expresión extraña y dijo, y Jack, sabemos que las cosas han sido difíciles para ti últimamente. Hemos decidido ayudarte también a ponerte de pie. Mi corazón empezó a latir rápido. Este era el momento. Finalmente iban a reconocer que había estado luchando y me ofrecerían un apoyo real. Quizá me ayudarían con estudios o un préstamo para negocios, algo significativo. Vamos a cubrir el costo de un bootcamp de programación para ti, dijo papá. Es un programa de 6 meses que cuesta $15,000. Creemos que podría ayudarte a tener finalmente una carrera real. La sala quedó en completo silencio. Jessica y Taylor intentaban no sonreír con sorna. Mamá me miraba expectante, como si debiera estar agradecido. $15,000 para un bootcamp de programación, mientras acababan de dar a mis hermanos $350,000 entre los dos. Me quedé sentado por un minuto intentando procesar lo que acababa de pasar. Luego empecé a reír, no una risa feliz, sino ese tipo de risa que sale cuando te das cuenta de que has estado viviendo en una realidad completamente diferente a la de los demás. ¿Hay algo gracioso?, preguntó mamá, claramente molesta. Sí, en realidad sí, dije aún riéndome. Ustedes acaban de ofrecer gastar $200,000 en la casa de Jessica y $150,000 en el negocio de gimnasio de Taylor, pero piensan que $15,000 para un bootcamp va a resolver mis problemas. Es un comienzo, dijo papá a la defensiva. Estamos intentando ayudarte a construir habilidades reales. ¿Habilidades reales? Me puse de pie sintiendo una oleada de rabia que había estado reprimiendo durante años. Papá, ¿sabes siquiera a qué me dedico? Arreglas computadoras en esa tienda, dijo Jessica con un tono condescendiente. Lo cual está bien, pero ya casi tienes 30. Tal vez sea hora de pensar en grande. Ahí fue cuando exploté. ¿Quieren saber algo gracioso? He estado pensando en grande desde hace 4 años. Mientras ustedes me trataban como el fracaso de la familia, yo estaba construyendo una empresa. Hace 6 meses la vendí por $2,800,000. La sala quedó completamente en silencio. Se podía oír caer un alfiler. Eso es imposible, dijo Taylor. Conduces un onda de mierda.
Conduzco un Honda de mierda porque no soy un idiota que necesita impresionar a la gente con posesiones materiales, respondí. Pero ya que hablamos de dinero, déjenme desglosarlo, mi patrimonio neto actual es de $1.400.000. Gano $180.000 al año como ejecutivo de ciberseguridad. No necesito su maldito bootcamp. El rostro de mamá se puso blanco. Papá parecía como si le hubieran dado una bofetada. La boca de Jessica colgaba abierta. Estás mintiendo, dijo Jessica, pero su voz temblaba. Saqué mi teléfono y les mostré el saldo de mi cuenta bancaria, $1.847.000 y fracción. ¿Esto les parece que es mentira? La reacción fue inmediata y asquerosa. En lugar de sentirse orgullosos o felices por mí, todos comenzaron a calcular lo que eso significaba para ellos. Bueno, dijo mamá recuperándose rápidamente, esto lo cambia todo. Deberías contribuir a las inversiones familiares. Podrías ayudar a Jessica y Taylor a tener incluso mejores oportunidades. ¿Y por qué haría eso?, pregunté. Porque somos familia, dijo Jessica, cambiando de repente a su voz dulce falsa. Deberíamos ayudarnos mutuamente a tener éxito. Como ustedes me ayudaron a mí a tener éxito durante los últimos 29 años, pregunté. Tyler intervino, bro, no seas egoísta. Estamos hablando de inversiones que beneficiarían a todos. Miré a mi alrededor, a estas personas, mi propia familia, y me di cuenta de que Paul tenía absolutamente razón sobre ellos. En el momento en que descubrieron que tenía dinero, de repente se suponía que debía ser el cajero automático de la familia. ¿Saben qué?, dije mientras me ponía la chaqueta. Hoy vine aquí planeando compartir estas buenas noticias y celebrarlo con ustedes. En cambio, me han mostrado exactamente el tipo de personas que realmente son. Gastaron $350.000 en ellos sin pensarlo, me ofrecieron las obras y ahora que saben que no necesito su caridad, quieren que financie a los demás. Jake, espera, empezó a decir papá, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. A la mierda esto, dije. Y a la mierda todos ustedes. No me llamen a menos que estén listos para pedir disculpas. Salí de allí y conduje directamente a casa de Paul. Cuando le conté lo que había pasado, solo negó con la cabeza y dijo, bro, odio tener razón en estas mierdas, pero ahora ya sabes quiénes son realmente. Esa fue la última vez que hablé con cualquiera de ellos durante 6 meses, y ahí fue cuando empezó la verdadera diversión. Después del desastre de Navidad, estuve bastante deprimido durante unas semanas. Aunque sabía que mi familia era tóxica, una parte de mí todavía esperaba que se sintieran genuinamente felices por mi éxito. Pero Paul, siendo la leyenda absoluta que es, decidió que era hora de hacer una terapia agresiva en forma de mejorar mi vida al máximo. Bro, me dijo un día mientras almorzábamos en una taquería, estás aquí lamentándote por personas que no merecen ni 5 minutos de tus pensamientos, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a subir de nivel toda tu existencia hasta que ellos vean lo que perdieron. Paul tiene esta forma de convertir todo en un proyecto. En menos de una semana, ya me había convencido de comprar un loft increíble en el distrito de Reno, arrendar un BMW M3, no comprar, arrendar es por motivos fiscales, hermano, y unirme a un gimnasio exclusivo donde se entrenan todos los empresarios exitosos. Pero lo mejor de Paul es que no tiene ninguna vergüenza en disfrutar del éxito. Mientras yo todavía me sentía culpable por tener dinero, él decía, a la mierda con eso. Te ganaste esta mierda. Estas personas tuvieron toda la vida para tratarte bien y eligieron no hacerlo. Ahora pueden mirar desde las gradas mientras tú vives tu mejor vida. Paul también empezó a documentar todo lo que hacía en redes sociales, fotos profesionales de mi nuevo lugar, videos de nosotros en eventos de networking, imágenes de viajes de negocios. Creó toda una narrativa del glow up de Jake que honestamente era impresionante de ver. Esto no se trata de presumir, explicó mientras editaba fotos de mi loft, esto se trata de controlar tu propia historia. Ahora mismo tu familia piensa que sigues siendo el perdedor que recuerdan. Cuando vean en lo que te has convertido, les va a estallar la cabeza. Y funcionó. En cuestión de meses, conocidos en común empezaron a decirme que mi familia estaba haciendo preguntas sobre mí. Aparentemente Jessica había visto unas fotos en Facebook a través de un amigo en común y no podía creer que yo viviera en un loft de $400.000 y manejara un BMW. Paul y yo también empezamos a salir con un grupo de jóvenes empresarios y ejecutivos. Esos tipos hacían dinero de verdad, fundadores de startups, desarrolladores inmobiliarios, banqueros de inversión. Por primera vez en mi vida, estaba rodeado de personas que realmente respetaban lo que había logrado, en lugar de tratarme como el inútil de la familia. Pero la obra maestra de Paul fue lo que él llamó Operación Patty Batty.
Me convenció de contratar a su prima María, que tiene una empresa de organización de eventos de lujo, para organizar una fiesta de inauguración de mi Love por mi 30º cumpleaños. No cualquier fiesta, esto iba a ser legendario. Alquilamos la azotea de mi edificio, contratamos un DJ, Catering Premium, barra libre con todo de la mejor calidad. Paul diseñó invitaciones que parecían costar más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. La lista de invitados era básicamente todos los exitosos menores de 35 años de Denver, fundadores de startups, atletas, influencers, tú nómbralo. ¿Pero el giro clave? Paul se aseguró de que la noticia llegara a mi familia. No una invitación, ojo, solo suficiente información para que supieran que la fiesta estaba ocurriendo, y que no estaban incluidos. Esto es guerra psicológica, hermano, explicó Paul mientras revisábamos los planes finales. Van a ver que estás prosperando sin ellos, rodeado de gente exitosa que en verdad te valora. Eso los va a volver completamente locos. La fiesta fue increíble. Vinieron como 150 personas. El ambiente era perfecto, y por primera vez, sentí que realmente estaba celebrando mi vida, en lugar de solo sobrevivirla. Paul contrató a un fotógrafo que capturó tomas impresionantes de todo, yo haciendo networking con gente exitosa, dando un discurso sobre superar obstáculos, simplemente luciendo como alguien que tenía su vida en orden. Pero la verdadera recompensa llegó 3 días después, cuando Jessica me llamó por primera vez desde Navidad. Jake, dijo con esa voz dulce falsa que usa cuando quiere algo, hola, espero que estés bien. Vi algunas fotos de tu fiesta en Instagram y se veía increíble. No respondí, así que ella siguió, mira, quería disculparme por cómo fueron las cosas en Navidad. Creo que hubo un malentendido y todos dijimos cosas que no queríamos decir. Tal vez podríamos juntarnos a tomar un café y hablar de todo. La puse en altavoz para que Paul pudiera escucharla. Él estaba sonriendo como un maníaco y haciéndome señas para que actuara con calma. Estoy bastante ocupado estos días, Jessica, dije. Exactamente de qué querías hablar. Bueno, solo cosas de familia, y honestamente, Chad y yo hemos estado viendo algunas oportunidades de inversión y pensamos que tal vez te interesaría asociarte con nosotros en algo. Ya sabes, combinar nuestros recursos para obtener mejores retornos. Ahí estaba. Paul hizo la mímica desde el otro lado de la habitación, te lo dije, cabrón. Lo pensaré, respondí, y colgué. Durante el mes siguiente, los tres, Jessica, Taylor y mis padres, me contactaron con diferentes excusas para reconectar. Taylor quería mi consejo sobre su negocio de gimnasio. Mamá pensaba que deberíamos tener una reunión familiar para aclarar las cosas. Papá sugirió que fuera a cenar para discutir algunas oportunidades. Paul lo estaba disfrutando al máximo. Huelen el dinero, bro. Ahora están intentando averiguar cómo engancharse de ti. Pero no habíamos terminado todavía. Paul ya había estado trabajando en la fase 2 de su plan, y estaba a punto de volverse mucho más interesante. Paul puede bromear mucho, pero cuando se pone serio con algo, es jodidamente aterrador. Mientras mi familia intentaba arrastrarse de nuevo a mi vida, él estaba realizando lo que llamaba una diligencia debida sobre sus situaciones financieras. Si esta gente quiere jugar juegos de dinero contigo, dijo, tenemos que saber exactamente con qué estamos tratando. Paul tiene contactos en todas partes gracias a su red de negocios, y sabe cómo encontrar información sobre las personas sin hacer nada ilegal, registros públicos, análisis de redes sociales, conocidos en común, ese tipo probablemente podría trabajar para el FBI si quisiera. Y lo que encontró fue jodidamente hilarante. ¿Recuerdas cómo Jessica y Chad estaban luchando por poder mudarse a una casa más grande? Resulta que estaban en una situación mucho peor de lo que cualquiera sabía. El negocio de asesoría financiera de Chad estaba básicamente fracasando porque él es terrible con el dinero. Tenían más de $80,000 en deudas de tarjetas de crédito, estaban atrasados con su hipoteca actual, y la escalada que maneja Jessica era un arrendamiento de $900 al mes que apenas podían pagar. La única razón por la que siquiera podían considerar comprar una casa más grande era porque mis padres estaban ofreciendo el pago inicial. Sin esos $200,000, básicamente estaban viendo la bancarrota dentro del año. La situación de Taylor era aún más patética. La franquicia de gimnasio que quería administrar, en realidad era una estafa. Paul encontró publicaciones en foros de otras personas que habían invertido en la misma empresa y lo habían perdido todo. Tyler, de alguna manera, había convencido a mis padres de invertir $150,000 en lo que esencialmente era un esquema Ponzi sofisticado. Pero la verdadera revelación fue sobre la situación financiera de mis padres. ¿Recuerdas cómo andaban repartiendo cientos de miles de dólares como si nada?
Resulta que el negocio de construcción de papá había estado teniendo problemas durante los últimos 2 años, tuvieron que despedir trabajadores, perdieron varios contratos importantes y básicamente estaban viviendo de sus ahorros mientras fingían que todo estaba bien. Bro, dijo Paul, mostrándome documentos bancarios que había obtenido por medios completamente legales, tu familia está básicamente en la quiebra. Están gastando dinero que no tienen para mantener su estilo de vida, y contaban con que tú siguieras siendo pobre para no tener que ayudarte jamás. Las cifras eran impactantes, mis padres tenían tal vez para 6 meses más de gastos en ahorros, Jessica y Chad estaban a una emergencia de perder su casa, y Taylor era un adulto sin ingresos ni perspectivas. Todos estaban financieramente jodidos, pero seguían intentando mantener su imagen de familia rica. Esto es perfecto, dijo Paul con esa sonrisa malvada que pone cuando está tramando algo, ellos necesitan tu dinero mucho más de lo que tú necesitas su aprobación. Es hora de cambiar las reglas del juego. Ahí fue cuando Paul me explicó lo que llamó la reversión, un plan para exponer su hipocresía mientras les daba exactamente lo que se merecían. Primero, íbamos a aceptar una de sus invitaciones para reconectar, pero bajo nuestros términos. Segundo, íbamos a dejar que creyeran que podían manipularme para sacarme dinero. Tercero, íbamos a documentarlo todo, para que no pudieran negar qué tipo de personas eran realmente. El objetivo no es solo la venganza, explicó Paul, es lograr que se rebelen por completo, para que nunca vuelvas a sentirte culpable por cortarles el contacto de forma permanente. Al principio dudé porque parecía cruel, pero Paul me dio perspectiva, te han estado maltratando emocionalmente durante décadas y ahora quieren abusar de ti financieramente también. Esto no se trata de ser malo, se trata de protegerte y asegurarte de que no puedan volver a hacerte daño. Así que llamé de vuelta a Jessica y acepté tomar un café con ella y Chad, pero también le pedí a Paul que viniera conmigo como mi socio de negocios, para observar y respaldarme. La reunión fue en una cafetería elegante en Cherry Creek que Jessica eligió porque pensó que me impresionaría. Ella y Chad llegaron vestidos como si fueran a una entrevista de trabajo, claramente intentando parecer exitosos y confiables. Jessica comenzó de inmediato con una disculpa ensayada sobre lo que pasó en Navidad, como la familia había estado pasando por un momento estresante y no manejaron bien las cosas. Chad sentía como muñeco cabezón, añadiendo de vez en cuando comentarios sobre cuánto valoraban las relaciones familiares. Luego llegaron al verdadero motivo de la reunión, habían encontrado una oportunidad de inversión increíble en criptomonedas que prometía enormes retornos. Necesitaban un socio para invertir $100,000 y pensaban que yo sería perfecto porque entendía de tecnología. Paul, que había estado tomando café en silencio y anotando cosas en su teléfono, finalmente intervino, ¿qué criptomoneda? Chad puso una cara de pánico y empezó a balbucear sobre cómo era algo nuevo y exclusivo, y que no podían compartir muchos detalles por acuerdos de confidencialidad. ¿Así que quieres que Jack invierta $100,000 en algo que ni siquiera puedes nombrar?, preguntó Paul con falsa inocencia. Jessica se metió, no se trata de la inversión específica, se trata de que los miembros de la familia se apoyen entre sí y construyan riqueza juntos. Como ustedes apoyaron a Jack cuando él estaba luchando, respondió Paul. La conversación se deterioró rápido. En menos de 20 minutos, básicamente admitieron que me veían como un cajero automático potencial y no entendían por qué no les estaba firmando un cheque en ese mismo instante. Mientras nos íbamos, Jessica me agarró del brazo y dijo, Jack, espero que no dejes que el orgullo se interponga en ayudar a tu familia. Ahí supe que el plan de Paul iba a funcionar a la perfección. Después del desastre en la cafetería, Paul y yo pasamos una semana planeando lo que él llamó la configuración del karma definitivo. La idea era darle suficiente soga para que se colgaran ellos solos, documentando todo para la posteridad. Vamos a dejar que piensen que te están manipulando, explicó Paul mientras trazábamos la estrategia, pero en realidad, estamos controlando cada movimiento que hacen. Primero, llamé a una reunión familiar en un lugar neutral, un comedor privado en un buen restaurante del centro. Les dije que había estado pensando en lo que dijo Jessica sobre el apoyo familiar y que quería discutir algunas oportunidades potenciales. La respuesta fue inmediata y patética, de repente, yo era la persona favorita de todos. Mamá llamó para decirme lo orgullosa que estaba de mi éxito, papá quería mi opinión sobre estrategias de negocio, Taylor preguntó si quería salir a ponernos al día. La reunión familiar se programó para un sábado por la tarde. Paul me convenció de llevar un micrófono oculto, nada ilegal, solo un dispositivo de grabación para documentar exactamente lo que se dijera. Confía en mí, hermano, vas a querer recordar esta conversación con exactitud. También contraté a un videógrafo profesional para filmar discretamente la reunión desde las ventanas del restaurante. No para chantaje ni nada ilegal,
solo para mis archivos, y quizás contenido para redes sociales después. Todos llegaron vestidos como si fueran a misa, claramente tratando de causar una buena impresión. La conversación empezó con más disculpas falsas y expresiones de amor familiar. Entonces solté el anzuelo. He estado pensando en formas de ayudar a todos a alcanzar sus metas, dije, y tengo una propuesta. Estoy dispuesto a invertir en la familia, pero quiero hacerlo bien, contratos profesionales, términos claros, expectativas realistas. Se les podía ver los signos de dólar en los ojos. Jessica saltó enseguida, eso es exactamente lo que esperábamos. Chad y yo hemos estado investigando oportunidades de inversión que podrían beneficiar a todos. Y he estado trabajando en un plan de negocios detallado para la franquicia del gimnasio, añadió Taylor, aunque Paul y yo sabíamos que era una completa mierda. Papá puso esa expresión seria y dijo, hijo, esto podría ser el comienzo de un verdadero imperio familiar de negocios. Podríamos trabajar juntos y construir algo duradero. Durante la siguiente hora, me presentaron diversas oportunidades de inversión que básicamente se reducían a que yo les diera dinero con promesas vagas de retornos futuros. Las cantidades que pedían no dejaban de crecer a medida que se sentían más cómodos. Jessica quería $150,000 para una inversión inmobiliaria, pagar sus deudas y comprar la nueva casa. Taylor necesitaba $200,000 para la franquicia de gimnasio, más capital operativo, básicamente financiar su estilo de vida indefinidamente. Mis padres sugirieron que invirtiera $300,000 en expandir el negocio de construcción de papá, para mantenerlos a flote. Al final de la reunión, me estaban pidiendo más de $650,000 para distintos esquemas que básicamente me convertirían en su cuenta bancaria personal. Pero aquí viene la parte hermosa, actué como si estuviera interesado. Les dije que necesitaba revisar todo con mis asesores financieros y abogados, pero que el concepto sonaba prometedor. Les dije que les respondería en un par de semanas con una propuesta detallada. Salieron de ese restaurante pensando que acababan de ganarse la lotería. Durante la semana siguiente me llamaron constantemente con información adicional sobre sus supuestas oportunidades. Jessica me envió presentaciones en PowerPoint que parecían hechas por una estudiante de secundaria. Tyler creó un plan de negocios que básicamente era él explicando por qué merecía dinero solo por existir. Mis padres proporcionaron documentos financieros que mostraban cuán desesperada era realmente su situación. Paul se estaba divirtiendo como nunca viendo cómo cavaban sus propias tumbas. Bro, esta gente no tiene vergüenza. Literalmente te están pidiendo que financies toda su vida mientras fingen que todo se trata de oportunidades familiares de negocios. Pero lo mejor aún estaba por llegar. Porque no planeaba darles dinero, planeaba darles algo mucho más valioso, la verdad sobre qué clase de personas eran en realidad. La trampa estaba lista. Ahora era momento de activarla. 2 semanas después convoqué otra reunión familiar, esta vez eligiendo muy cuidadosamente el lugar, el mismo restaurante elegante donde solíamos cenar en Navidad cuando éramos niños, el lugar donde siempre me hicieron sentir como el extraño que miraba desde afuera. Paul y yo llegamos temprano para prepararlo todo. Él trajo su laptop y un proyector portátil, además de varias carpetas llenas de documentos. Yo llevaba mi mejor traje y un maletín, como si estuviera a punto de cerrar un trato de negocios millonario. Cuando mi familia llegó, prácticamente temblaban de emoción. Pensaban que ese sería el día en que se convertirían en millonarios gracias a mi éxito. Antes de discutir cualquier inversión, dije una vez que todos estaban sentados, quiero compartir una investigación que mi equipo y yo hemos hecho sobre las oportunidades que me presentaron. Asentí hacia Paul, quien encendió el proyector y conectó su laptop. La primera diapositiva apareció en la pared, análisis de inversiones familiares, preparado por Paul Martínez, director financiero. Comencemos con la franquicia de gimnasio de Taylor, dije pasando a la siguiente diapositiva. Apareció un desglose detallado de la empresa franquiciadora, incluyendo artículos noticiosos sobre investigaciones por fraude, testimonios de personas que habían perdido dinero y documentación mostrando que era esencialmente un esquema piramidal. El rostro de Taylor se puso blanco. ¿De dónde sacaste esta información?, preguntó. Registros públicos, respondió Paul alegremente. Es increíble lo que puedes encontrar cuando realmente investigas una inversión en lugar de simplemente creer lo que alguien te dice. La siguiente diapositiva mostraba la inversión inmobiliaria de Jessica y Chad, que descubrimos que era simplemente ellos queriendo comprar y revender casas, sin experiencia alguna ni un plan de negocios real. Según sus informes de crédito, continué, actualmente tienen $80,000 en deudas y están atrasados en su hipoteca actual. La oportunidad de inversión que presentaron es en realidad solo una forma de pedirme que pague sus cuentas mientras ustedes fingen ser magnates inmobiliarios.
Jessica empezó a llorar. Chad parecía querer desaparecer bajo la mesa. Pero aún no había terminado. La diapositiva final era la obra maestra, un desglose completo de la situación financiera de mis padres, mostrando el declive de su negocio, los ahorros agotados y el hecho de que llevaban años viviendo por encima de sus posibilidades. Y finalmente, dije, la expansión del negocio de construcción de papá, excepto que no hay ninguna expansión planificada. La empresa está a 3 meses de la bancarrota y necesitan $300,000 solo para mantenerse a flote. La sala quedó en completo silencio, salvo por los sollozos de Jessica. Esto es lo que encuentro fascinante, continué, poniéndome de pie y caminando alrededor de la mesa. Hace 6 meses, me ofrecieron $15,000 para un bootcamp de programación mientras le daban cientos de miles a Jessica y a Taylor. Pensaban que yo era pobre, así que solo merecía las obras. Pero ahora que saben que tengo dinero, de repente se supone que debo financiar el estilo de vida de todos. Jack, empezó mamá, somos familia, deberíamos ayudarnos. ¿Ayudarnos? Me reí. ¿Cuándo alguno de ustedes me ha ayudado a mí? ¿Cuándo tenía problemas para pagar el alquiler, me ofrecieron ayuda? ¿Cuándo comía ramen todas las noches, me invitaron a cenar en familia? ¿Cuándo estaba construyendo mi empresa y trabajando 80 horas a la semana, alguno de ustedes mostró el más mínimo interés por mi vida? Eso es diferente, dijo papá débilmente. Tienes razón. Es diferente. Porque ahora ustedes necesitan algo de mí. Ahí fue cuando revelé el verdadero propósito de la reunión. Paul me entregó una carpeta que contenía copias impresas de todo, sus registros de deuda, fracasos empresariales y, lo más importante, grabaciones de todas nuestras conversaciones anteriores donde admitían que me veían como nada más que una fuente potencial de dinero. No les voy a dar ni un solo dólar, dije. Pero sí voy a darles algo mucho más valioso, la verdad sobre ustedes mismos. Dejé la carpeta sobre la mesa. Estas son copias de todo lo que discutimos hoy, además de documentación sobre sus situaciones financieras reales, más grabaciones de nuestras conversaciones anteriores. Considérenlo una dosis de realidad. Ya sé que finalmente dejó de llorar el tiempo suficiente para enfadarse. Nos grabaste sin permiso. Eso es ilegal. En realidad, interrumpió Paul, Colorado es un estado de consentimiento de una sola parte. Perfectamente legal mientras una persona en la conversación sepa que está siendo grabada. Tyler de repente encontró su voz, no puedes simplemente abandonar a tu familia así. Mírame, dije, caminando hacia la puerta. Ah, y una cosa más, voy a publicar todo esto en redes sociales esta noche. Ya que les encanta tanto mantener su imagen, pensé que sus amigos y vecinos deberían saber qué clase de personas son en realidad. La explosión de gritos que siguió fue hermosa. Gritaban sobre la lealtad familiar, amenazaban con demandarme, me rogaban que lo reconsiderara. Pero ya era demasiado tarde. Habían mostrado sus verdaderos colores. Y ahora, todos podrían verlos tal y como eran.